Desde el bar, edición, grandes noticias para el fútbol mexicano, de verdad grandes noticias. Una cosa que me conmueve, o sea, lo que vimos ayer, me conmovió. Hace mucho que no se veía algo así. Pues es lo que habíamos estado esperando desde hace tiempo, ¿no? Que lo habíamos pedido, habíamos rogado, habíamos pues deseado tanto que nos llegara este momento y finalmente parece que llegó, ¿no? No quiero echar las campanas al vuelo, no quiero exagerar por un partido, pero el hecho de haber visto tal demostración como la del Toluca en la Campeones Cup, eso me parece que es algo súper positivo. ¿Quién que habla de Gilberto Mora? ¿Quién le importa? Toluca, Campeones Cups, los alcanzamos, los superamos y los rebasamos para siempre. Luis Herrera, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar, que nos acompaña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook y demás plataformas? Hoy sí, todo el episodio es libre. De todos modos, como siempre les digo, por favor, apóyenos en Patreon, patreon.com/desde el bar POD, donde también están 2 episodios para suscriptores a la semana, incluido el de mañana, en el que habrá bastante de qué platicar. Pero bueno, hoy, pues sí, ya hecha la mención del gran triunfo de los Diablos Rojos, por fin se acabó esa sequía internacional del Toluca. Solo tuvo que llegar Antonio Mohamed, Paulinho, Alexis Vega, Marcel Ruiz, El Niño, Nico Castro, no sé cuántos más, para que le pudieran ganar al peor LA Galaxy de la historia, pero en Los Ángeles, que no es cosa fácil, porque aunque no quieran creerlo, la localidad sí cuenta. Pues sí, ya, un título más para... Y con una ausencia de peso, Osvaldo Virgen, el centro delantero titular de la Exacto. selección sub-20, que se comió el gol más increíble que vayan a ver en sus vidas, pero bueno. Pero bueno, igual no iba a contar, ¿no? Pero sí, Yo creo que, la ¿sabes falla qué? Yo creo que sí iba a contar. Y creo que el árbitro se apiadó de él, vio tal falla que dijo, no, falta. falta, no cuenta, no pasa nada. Pero ahí pudo haber entrado la tarjeta verde, que a propósito de la tarjeta verde, tengo acá un comentario de los que siempre les pido que nos manden a cualquier plataforma con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Este viene de Jorge Michelena en Spotify, que nos dice: van un par de episodios donde comentan lo de la tarjeta verde y tengo algo que notar. No es una prueba realmente para reemplazar al VAR, sino para ofrecerlo como alternativa a las ligas o competencias que no pueden costear el VAR completo. Ah, mira, está interesante. Gracias al bueno de Jorge. Em, por ahora, a ver, yo tengo mis comentarios o sea, ya habiéndolo visto en más partidos, ya hicimos Sí. comentarios antes de eso, pero sigo pensando que el experimento está saliendo mejor de lo que yo pensaba. Pero ayer, cuando México pierde sus 2 challenges en jugadas que, pues, al final de cuentas, yo creo que el árbitro tuvo razón en las dos, ¿eh? Pero son jugadas de criterio, ¿no? Y un arbitraje, la verdad, que sin VAR hubiera sido terrible, porque se hubiera equivocado en todas las decisiones habidas y por haber. Pero cuando México pierde los 2 challenges, pienso, ¿y si hay una jugada flagrante en la que se equivoca el árbitro, un fuera de lugar o algo así, y se queda sin retos? O sea, me parece, o sea, yo hasta ese momento, hasta el momento de que pierde los 2 retos y se queda sin nada, pensaba, bueno, pues no está funcionando mal el Ujú. experimento. Pero ahora me parece absurdo, porque a final de cuentas el VAR hubiera revisado todas esas jugadas. ¿Para qué necesitas los retos? O sea, no entiendo. Sí, a ver, es lo que hemos visto en la NFL, que es un modelo prácticamente idéntico, ahora con tarjeta verde en lugar de pañuelo rojo, que sí, de repente te sale bien el primer desafío, okey, tienes aún 2 oportunidades más, como fue el caso de México, pero ya sé que te equivocas en el segundo, o bien, simplemente te equivocas en el primero, y resulta que hay muchas jugadas en las cuales quieres, pedir el desafío, pues sí, ahí está el punto negativo, ¿no? Es un escenario muy factible en el cual, después de pedir una reclamación por jugadas, dudosas que no te dan a favor, haya una tercera en la cual, pues, con la pena. Es muy claro que se equivocó, pero no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, creo que tiene, o sea, entiendo la idea de que no, sí, mejor para algunas ligas en las cuales todo el sistema del VAR es imposible, pero ya tienes la alternativa de tarjeta verde, puede ser atractiva, pero a fin de cuentas, pues incluso esas ligas van a necesitar tener a operadores del VAR que, que decidan si vale la pena decirle al árbitro o no. Entonces, creo que este experimento al final no va a funcionar por ese gran contra, ¿no? El hecho de que si te quedas sin desafíos, es factible que haya una jugada más flagrante que no se pueda corregir. Y es que, creo yo, a diferencia del fútbol americano, en el fútbol sí hay una propensión a equivocarse
en jugadas clave más seguido que pues, en el americano, que a fin de cuentas son 7 referees, no uno, y que además ya está muy automatizado cómo marcar muchas de ellas, ¿no? Y no solo eso, las cámaras son mucho mejores. Sí. O sea, fuera del mundial y eso, en la NFL hay un montón de cámaras. Ves de arriba una cenital, una de abajo, una desde el ras de césped, una desde el pylon, ya no me acuerdo cómo se dice en español, de la cosa del fútbol americano, la zona de touchdown. Y además, como ya lo habíamos dicho, por la naturaleza del juego en el que se detiene el partido, pues es más fácil verla, ¿no? Ujú. Para los que están involucrados y hay staffs mucho más grandes. O sea, yo creo que en el fútbol americano tiene mucho más sentido que en el fútbol. Ahora, ha salido mejor de lo que yo pensé. Yo Ujú. pensé que iba a ser un desastre total. Y hasta Sí. ahora no, ha salido bien, pero no mejor que el bar normal. Sí, a ver, de acaso el lado bueno que yo le veo a esta opción de los challenges es que no haya revisión tras revisión, tras revisión, tras revisión, porque lo que comenté hace unos días, ¿no? Los árbitros se han vuelto medio comodinos y no marcan jugadas que saben que luego el VAR puede llegar a rescatarles. Y creo que al haber un límite es de, bueno, pues con la pena. Habrá algunas que sean errores, pero se van a escapar porque ya se acabó el límite de challenges. Entonces, ese lado para mí no es tan malo en cuanto que, okey, los técnicos tendrán que empezar a, si se establece esto, aprender a moderarse y a saber exactamente, okey, en qué jugada realmente vale la pena pedir un desafío o no, ¿no? O sea, no no pue Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que a mí lo que me genera ruido es que, a diferencia del fútbol americano, donde los criterios son muy claros, en el fútbol no son tan claros. Por ejemplo, la jugada del penal a favor de España ujú. es muy dudosa, ¿no? O Sí, sea, la hubiera marcado, algún árbitro la puede marcar y otro árbitro no la podía marcar. Para mí sí era, pero ligeramente, y para mí el primer penal sí era definitivamente, y el árbitro después decide que no. Pero normal contact, dijo el árbitro. sí, normal contact, pero, pero son jugadas muy de criterio, mientras que en la NFL muchas veces ves la jugada y sí, a veces con las recepciones no sabemos porque las reglas van cambiando todo el tiempo y ya Sí, nadie sabe cuáles son, ¿no? Pero ves que la pelota tocó el suelo y se movió y entonces dices, ah, bueno, es momento de tirar la bandera roja, ¿no? Normalmente cuando se pierden los challenges, los retos, es cuando son lugares de spot, ¿no? En las ujú, que piensa que recorrió una yarda más de la que recorrió el entrenador y entonces tira el pañuelo, o jugadas en las que realmente no hay, parece que sí, pero no hay evidencia incontrovertible de que no sea así. Pero en el fútbol, o sea, te encuentras ayer, en serio, con dos jugadas, ujú. tres incluso, porque la del penal que no se marca a favor de España, que para mí es, a favor de México, perdón, que para mí es correcto también porque le pega en el hombro, otro árbitro podía haber decidido que sí le había pegado en la mano, ¿no? Sí. O sea, y es más difícil. Sí, es parte del problema, ¿no? Que los criterios no son uniformes en algunas ligas, las jugadas que vemos como falta en México, en Europa las dejan pasar. El árbitro argentino hacía la broma ayer, ¿no? De que, claro, para él fue todo normal contact, porque pues, en Argentina se pueden medio matar en el campo y no pasa nada. Pero sí, digo, es un experimento que, como señalas, no está saliendo tan mal como podíamos temer, que tiene sus pros, también tiene sus contras y a fin de cuentas, eh, considerando que es una herramienta el VAR en pro de que el deporte sea más justo, de que haya menos errores, veo bien pues que se haga este tipo de pruebas para encontrar la mejor forma de resolver estas polémicas. Desafortunadamente, si no, es mucho más complicado en apariencia de lo que puede ser en el fútbol americano o en el tenis con el ojo de halcón, cosas por el estilo, ¿no? O sea, por la naturaleza del fútbol, sí es muy, muy complicado en ocasiones decidir, incluso con 14 repeticiones, si la decisión original fue correcta o no. Sí, sí, ese es el problema con el fútbol, que creo que es distinto con el fútbol americano. Pero bueno, creo que podemos pasar a otro tema, y es un tema Pues triste, la espera, de verdad. hecho diría yo que pasemos directo al tema, o sea, ya que estamos hablando Sí, del sub-20 y a ver si en lo que grabamos llegan noticias, luego puede pasar que tengamos media hora y esa haga la diferencia, pues sigámonos lo que en la sub-20, que ayer consigue un empate ante España, ya te pasé el link al video del partido si lo digo, quieres solamente para compartir. para que la gente no se quede, con lo que íbamos a decir, Ajá. era lo de Rodrigo Huescas, pero bueno, ya hablaremos más adelante, o si no sale ninguna, bueno, hablaremos más adelante si no sale ninguna información, muy poquito, y si sale información, pues les daremos la información y hablaremos ya Ujú. con más,
Sí, porque Con, por la hora que estamos grabando, sí puede ocurrir que llegue un parte médico claro. en la próxima media hora. Entonces, sí, pues mejor aprovechemos para empezar con la sub-20, ya que nos arranque, que teníamos ahí el tema. Digo, Martín, ahí tienes, por si lo puedes compartir. Sí, espera, lo voy a poner. Es que Yo hoy estoy en casa y este internet es como internet de la lejanía poblana en la que estuve hace un par de meses, entonces no da para que yo comparta. Pero bueno, México pero empata. al ser abierto no es un problema para YouTube. En YouTube se verá sin video, serán solamente las caras. En las demás plataformas, en Spotify, Patreon y demás, sí van a poder ver las imágenes. 2 a Bueno, pues 2. arranquemos con el partido de México, ¿no? Un partido que fue mucho más complicado que el de Brasil, mucho más difícil, es la realidad. España es mejor equipo que Brasil, no lo esperábamos después de la derrota con Marruecos de los españoles, pero ya Marruecos le ganó también sí, jaja. Ya Marruecos le ganó a Brasil también, así que a final de cuentas, pues sí resulta que estos marroquíes son mejores de lo que todos pensábamos, ¿no? Esa es la diferencia realmente. Y México pues la verdad es que lo sufrió y si tuviéramos como que definir, si fuera boxeo y habría que decidir por decisión, España habría ganado la decisión unánime, ¿no? Me parece. Yo decido que tu decisión ha decidido que no decidamos nada. No, a ver ya. Sí, creo que lo mencioné también en Twitter, ¿no? Es un partido en el que México sobrevive gracias a Gilberto Mora, porque si antes ante Brasil el 2-2 fue justo, fue reflejo de un partido en el que ambos equipos tuvieron momentos de dominio, en el que México de hecho tuvo más llegadas a gol, pero sin que fueran demasiadas, era un 2-2 justo. En este caso, sí, la verdad es que España por grandes lazos del partido, sobre todo en el primer tiempo, nos pasa por encima y pues simplemente la buena fortuna de que Gil Mora de que llegó conectado a este mundial, nos permite equilibrar ante una España a la que quizá ese dominio que tiene del balón y de poder darte toque por todas partes y de hacerte sentir que no hay manera de quitártelos encima, no es capaz de reflejarlo tan fácilmente en el último tercio, ¿no? O sea, ese último pase, ese remate, le cuesta aún un poquito. Y yo creo que mucho fue suerte, ¿no? Ahora veíamos o sea, Manuel Ochoa que ha tenido un buen mundial, la verdad. Ahí por poco se traga un gol increíble, que en un disparo que no llevaba nada, que lo acomete mal y la pelota le pega en las manos y pega en el poste por suerte. Después hay otra que se salva en la línea. Varias salvadas, sobre todo de Diego Ochoa, que para mí da un gran partido. En los últimos instantes con barridas, creo que si bien es cierto que España no fue tan. Aquí veíamos la primera jugada del penalti, que para mí sí es un penalti, aunque dijera el árbitro normal contact. Creo que. eh, ¿Quién era? Pues Pachuca. Fue eh, Pachuca. sí, Pachuca sí lo empuja con el brazo, aunque, pues sí, se podría pensar que es normal contact también. El árbitro decide eso último, por suerte. Pero bueno, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, tampoco es que el último toque le haya fallado tanto a España, porque muchas veces fueron barridas in extremis de los jugadores mexicanos que lograron eh, evitar que España anotara. Y al final se maquilla un poco la cantidad de remates, porque México los últimos 15 minutos es mucho mejor de lo que había sido, ¿no? Y sí genera varias oportunidades, no muy claras, pero varias oportunidades. Y ahí es donde termina esto 19-11 en cuanto a remates totales. Pero había un momento en que iban, creo que 15-6 a favor de España. Sí, Y sí, sí, era por una ejemplo, diferencia muy grande. ahí te vimos en pantalla la que se perdió Osvaldo Virgen, aunque sí, el árbitro, bueno, se marcó falta en la jugada previa, que me parece que no era. Primer tiempo, estadísticas de SofaScore, 63% de posesión de España, 37 de México, 9 disparos de España, 4 de México, aunque solamente le cuentan como gran oportunidad una a México, que supongo fue esta, La del gol. justo la del gol de Gil Mora. España eso, ¿no? Atacando, presionando, pero sin poder generar ese peligro máximo hasta que llega el golazo minutos después, cortesía de, ¿cómo se llama? García, ¿qué es? Paulo, Patricio, no recuerdo su nombre de pila, pero bueno, Ahora abro para saldrá, tengo aquí el partido, así que. sí, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que llega el Pablo gol de García. a Pablo García, ¿no? Cuando llega el gol de Gilberto Mora, la verdad es que en ese momento sí tenemos, lo celebramos como de, bueno, felicidad porque México está ganando, pero era totalmente inmerecido. Totalmente merecido, ¿no? Digo, eso, España no había llegado con muchísimo peligro, entonces quizás el 0-0 era pues un reflejo de lo que había sido el partido, pero que México ganara no tenía ningún sentido. Más allá de que sí es cierto que Alexei Domínguez mandó un buen disparo que sacó el portero abajo, yo creo que iba fuera, pero
quién sabe, y el portero no se confió y la sacó bien. Y a partir del gol de México, España todavía mete una velocidad más y pone realmente en peligro a la meta de México. Para quienes están viendo el video, pues aquí estamos viendo llegada tras llegada tras llegada, cada minuto de los españoles, con los mexicanos salvándose en defensa, pues ahora sí que parados dentro de su área y rebotando los disparos de los españoles hasta que llega el extraordinario gol de Pablo García, que además es una maravillosa pantalla del 10, que para mí era fue el mejor jugador de España. ¿Cómo se llama el 10 de ellos? Bravo, Bravo, sí. Iker Bravo. Iker Bravo, que curioso, porque le ponen pésima calificación en SofaScore y para mí era el más peligroso con diferencia. Pero bueno, en fin, y le ponen buena calificación a Belait, que a mí me pareció terrible. Ah, no, 6.4 pusieron. Belait, Sí. lamentable. Sí, creo que a Bravo le castiga que tiene muchas, o le marcan como muchas posiciones perdidas. Pierde Ya. 12 posesiones, con menos toques de balón, le bloquearon 4 disparos. Entonces, eso es lo que seguramente afectó su algoritmo. Pero sí, además tuvo 3 disparos a puerta, uno que se fue fuera, los bloqueados, el que fue al palo. Sí, el algoritmo en este caso, amigos de SofaScore, hay que afinarlo, porque sí creo que con Iker Sí, Bravo fue algo sí. extremadamente crítico, Porque pero además, cuando un jugador tiene tanta participación en el tercio rival, por algo es, ¿no? O sí, sea, no es que le haya llegado la pelota de casualidad. sí, o sea, este no es un partido, sin que sea Ahí está, crítica mira. exagerada, contra Santi Jiménez, en los cuales dice el técnico, no, sí es que se mueve muy bien, se desmarca, genera espacios, sí, pero la toca 15 veces en el partido, ¿no? Iker Bravo la tocó casi 50, entonces sí, fue un peligro constante para la selección mexicana, Ahí está que otra vez. lo seguimos viendo en el video, ¿no? Ahí está este hijo de la fregada dándonos lata. Y México aguantando, realmente, o sea, sufriendo defensivamente para contener todos los ataques y además físicamente, otra vez a México le pasa, ¿no? Para el minuto Ahí está otra 60, vez. Ah, no, no, es otro. tío, para el 60 de México ya estaban fundidos casi todos. Sí, también porque, o sea, obviamente físicamente no llegaron tan bien. Y Ujú, después los 3 partidos, los 3 días de diferencia, o sea, España hizo 5 cambios del primer partido al segundo, en buena medida por la derrota contra Marruecos, pero bueno, los jugadores estaban mucho más frescos, ¿no? Los mexicanos eran esencialmente los mismos, sobre todo los importantes, ¿no? O sí, sea, repitió Ver, repitió Montiel, repitieron los 3 centrales, repitió obviamente Gil. Entonces, digo, que hayan cambiado a Mauri Morales por Chicha, pues no hizo mucha diferencia, y que hayan cambiado a Osvaldo Virgen por Tayel, no hizo ninguna diferencia porque los dos casi ni tocaron el balón. ujú. Entonces, pues sí, creo que eso le favoreció a los españoles. Y después aquí Diego Ochoa otra vez, que la verdad un gran partido del central mexicano, a pesar de que en el gol, y esto yo creo que tiene que ver con una indicación táctica, ya vamos a hablar un poco de la táctica porque yo no estoy muy contento, pero con una indicación táctica de cómo hacer en los balones parados a favor, porque varias veces pasó que nos Ujú. agarraron al contragolpe porque todos estaban arriba, ¿no? Y en la del gol de España, pues volvió a pasar, ¿no? Pero a un punto casi cómico, ¿no? Era como menotista cuando Menotti dirigía a México y hacían la línea de la chique hasta adelante. Esa es la jugada del penal que no se marcó a favor de México, que en un momento parecía que le pegaba en el brazo. Sí, creo que con las tomas del VAR queda claro que le pega en el hombro, en lo que la Sí. FIFA considera hombro, que es como la manga corta, pero en un momento sí pareció que le había dado en el brazo, ¿no? Sí, esa última toma que apareció en pantalla, en la cual uno ve que el brazo sí está estirado, no es de que lo tenga pegado, pero pues afortunadamente para España considera el árbitro argentino que es normal contact y que aún está en la región de la camiseta que es aceptable. Y ahora estamos viendo el contragolpe, donde sí, literalmente todo México estaba adelante de medio campo, en una jugada de balón parado, no sé para qué, sobre todo sabiendo que ya están agotados, que les va a costar regresar ante además un equipo español, creo que con jugadores más rápidos que los nuestros. Grave error ahí sí de planeación, de estar consciente del entorno, del momento de partido. Bustos hace todo lo que puede. Para mí, la verdad, en todas las tomas, salvo la última, yo Sí. pensé, esto no es penal. Nos muestran la última toma, que yo creo que la vimos ya que el árbitro había decidido, y fue de, ok, sí, no hay nada que reclamar, es un penal. Menos mal que Bustos no estaba amonestado, porque entonces sí, aparte nos había dejado con 10. Y bueno, hasta ahí de nuevo, ¿no? Habían sido, de hecho, los minutos previos los mejores de México, pero el 2-1 era un reflejo de un partido en el cual España merecía la victoria.
Y a partir de ahí, bueno, todavía hay una jugada que vemos en esta de España que contiene bien Emmanuel Ochoa. A partir de ahí, bueno, dos jugadas, esa no me acordaba, Ahí la estaban siguiente. encima. Sí, todavía siguen encima, pero ahí, creo que ahí cambia la cosa. A partir de esta falta sobre Camberos, no, a partir del gol, que viene casi inmediatamente, ahí que fueron a revisar si había una roja para México que no, en contra de México que no era. Cae el gol de Gil y ahí los españoles se caen anímicamente y México es mejor y tiene, no nada muy claro, pero tiene oportunidades de terminar ganando el partido en un resultado que hubiera sido absolutamente inmerecido, ¿no? O sea, no teníamos razón de ganar este juego. Pero bueno, y aquí está el gol de Gil, que es de verdad un golazo. Sí, o sea, que puede parecer que bueno, pero simplemente le cae ahí. Si quieres ponle rewind al video para que no se El gol. cambie a otra pantalla. Sí, o sea, es un gol sobre todo de velocidad de ejecución, lo que siempre decimos de los jugadores mexicanos, ¿no? Que les cuesta decidir, que les cuesta reaccionar instantáneamente para tomar el mejor curso de acción. En el caso de Gilberto Mora, esta fue una jugada de instinto, ¿no? De simplemente el balón va hacia mí, ya, la memoria muscular ahí está y el cuerpo reacciona de inmediato y con eso anota, ¿no? Creo que ese es el tipo de cosas en las que sí podemos ver que Gilberto es un jugador diferente pues, a la gran mayoría de mexicanos, ¿no? Que sí muestra esas cualidades que es raro ver incluso en un jugador ya hecho y derecho y por eso nos ilusiona tanto. Sí, y bueno, la jugada del gol, ahora que para los que están en video, los invito a que la vean, técnicamente es espectacular. Porque la manera en que pone el cuerpo, la manera en que choca con la pierna derecha y la manera en la que la pone a segundo poste sin pegarle fuerte, porque esa pelota le pega fuerte Gil y la vuela. Ajá. Pero Y entonces es, entiende que había que chocarla solamente y había que ponerla en un lugar donde no llegara el portero, que además el portero medía 1,92, 1,93, y la pone ahí, exactamente. Y comentábamos en el chat este que tenemos de gente de la industria, que para mí es un gol que está muy lejos, o sea, fuera del alcance, digamos, de prácticamente todos los jugadores de la categoría, ¿no? O sea, habrá uno o dos jugadores sub-20 que puedan hacer eso, pero uno o dos, ¿no? Digo, quitando a Lamine Yamal y a los que no están en este mundial porque son demasiado buenos, ¿no? Pero realmente es un gol de enorme manufactura, de gran capacidad y que muestra eso, lo que decías, ¿no? Que sí es un jugador diferente, o sea, anda bien, anda fino, pero además es distinto. O sea, no es lo que pasó con el Kikín Fonseca en el tiempo en el que estuvo, ¿no? Que andaba bien por voluntarioso y todas las que le pegaba le entraba y no sé qué. Y hubo un momento en que el asunto regresó a la media, ¿no? O sea, Gil sí es un jugador que tiene características diferentes a las que tienen muchos otros futbolistas. sí, sí, sobre todo eso, ¿no? De que lo que comentaste de que le pega suavecito a donde tenía que ir, nada de pegarle fuerte que lo hubiera volado. Y que esa es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo, ¿no? O sea, a muchos jugadores, vaya, a la mayoría de jugadores probablemente ni siquiera les habría dado tiempo a sacar el disparo. O sea, habrían tenido que controlar y ya después, ok, intentar ya sea el disparo o un recorte. En el caso de Gilberto Mora, eso que se ve tan sencillo de simplemente ahí viene el balón, pum, un toque corto y se va a la portería, no es algo tan fácil realmente, ¿no? O sea, son muy pocos los jugadores que tienen esa claridad y esos reflejos y además, los reflejos y después conectar correctamente, ¿no? Entonces, ese gol, aunque pueda no parecerlo, creo que es quizá el mejor reflejo en lo que va de este mundial de la calidad de Gilberto. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, más allá de los dribles contra Brasil, porque contra Brasil tuvo chispazos, ¿no? Lo Ujú. comentábamos aquí. O sea, se notaba que era el mejor jugador de los 22, pero no lo pudo reflejar realmente en el partido. Sí, el segundo gol es una asistencia suya, pero es un córner a final de cuentas. El primer gol viene de un centro suyo, pero no es una jugada en la que él haya sido determinante. Aquí sí, en las dos, ¿no? O sea, en la primera, aguantando la entrada del español, ganando el rebote, tocando a Alexei, metiéndose de manera correcta para evitar caer en fuera de lugar y definiendo con muchísima sangre fría. Y el segundo gol, que es la prueba perfecta de la técnica individual que tiene, ¿no? Sí, no, creo que en general, y bueno, y además
tuvo la oportunidad de contribuir con una asistencia más en esa jugada que ya no salió en el video, en el tiro de esquina cerca del final, en el cual Diego Ochoa conecta nuevamente, simplemente esta vez no consigue darle dirección a puerta, o la para el portero, ya no recuerdo. Creo que no va a puerta, ¿no? El remate de Ochoa, que pudo ser el 3-2, ahí sí para que ya España se diera de topes contra la pared, porque creo que sí ha sido muy injusto el fútbol en este Mundial Sub-20 con el cuadro español, que ha dominado ambos partidos y tiene apenas un punto y buenas posibilidades de quedarse fuera. Sí, en realidad, ahora podemos hablar un poco de la situación matemática del grupo. Después quiero volver a a hablar un poco de Arce y de un Sí, par de cosas que me enteré. No de Arce, sino de jugadores. Pero, pero ahora la situación es muy particular porque Marruecos está calificado ya. así es. O sea, tiene 6 puntos contra 2 de México, 1 de España y 1 de Brasil. Y no solamente está calificado, tiene asegurado el primer lugar del grupo, que eso también es muy poco común. O sea, que se Ujú, tenga el primer lugar del grupo después de 2 partidos es, pues, así como nosotros siempre que tenemos 6 puntos, por alguna razón no estamos calificados, o sea, tenemos que jugarnos todo hasta exacto. el tercer partido. Bueno, en este caso a los marroquíes les tocó, digo, con merecimiento, porque le ganaron a España y a Brasil, felicidades, mis respetos. Pero bueno, les tocó que las otras combinaciones de resultados les permitieran tener ya el primer lugar. Y eso es enormemente positivo para México, porque Ujú, en un torneo en el que se juega cada 3 días, lo normal, lo absolutamente lógico es que el técnico marroquí descanse a todos. O sea, exacto. que cambie a los 11 jugadores, que ponga a otros 11 y que, bueno, no, porque son, No puede, son son rosters solo de 21. 21, pero sí, pero bueno, Sí, que ponga a otros 9, porque son 3 porteros, a otros además. 9 y entonces México juegue contra, pues lo que sería realmente Marruecos B, ¿no? Bueno, Y había quien además, decía en perdón, internet que ajá, Marruecos B fue el equipo de ayer. vamos a ver Con cuántos, un poco de ahora vemos malintención. No había muchos ayer, pero sí. Pero aparte, ah, una cosa extra, a lo de Marruecos. Los dos partidos los jugó con el mismo 11. Así que exacto. está cantadísimo que contra México manden al equipo reserva. No los conocemos, no podemos decir si eso va a generar una merma importante en su rendimiento o no. La lógica te indica que al ser un equipo reserva tendrá menor calidad. Por supuesto, a su vez son jugadores motivadísimos por mostrarse, por tener la oportunidad de ganarse el puesto más adelante, de tener más oportunidades. No es que vayan a decir, bueno, como ya ganamos el grupo, vamos a dejar este partido tranquilos y que gane México. No, serán otros jugadores, quizá de menor calidad, pero que también van a salir a ganar. Sí, no, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, México, por otro lado, tiene buenas posibilidades de calificar más allá del Marruecos que salga o no, precisamente por la combinación de marcadores, ¿no? O sea, México va a quedar en tercer lugar de grupo, casi seguro, salvo que Brasil y España empaten. No, ni siquiera. De hecho, Sí, y sí, sí, yo México no diría pierda que por sea seguro. tres. O sea, si México gana, es segundo directo de entrada. Sí, sí, O sea, ese escenario, si empata, queda segundo siempre y cuando Brasil y España empaten. empate. O sea, eso es un hecho. Y si pierde, podría quedar tercero incluso, aunque nos pondría muy complicada la calificación, pero con 2 puntos, siempre y cuando Brasil y España no empaten. Ujú. Digo, o que México perdiera 3-2, Brasil y España empaten 0-0, y entonces México aún es segundo por diferencia de goles, bueno, por goles anotados sobre Brasil. O sea, es un escenario muy favorable, pero básicamente, para tratar de resumir, ganando, México es segundo lugar, está dentro. Empatando, tiene como mínimo quedar tercero y dependería de que Brasil y España haya un ganador. Si lo hay, entonces México es tercero. Si también empatan entre sí, es segundo lugar. Si no, ya perdiendo, la verdad es que son muchas combinaciones, no tiene caso, pero bueno, vamos a asumir que México empata y queda tercero de grupo. Está Van a, complicado, ¿eh? sí, pero digo, no está tan complicado porque ya hay grupos en los cuales parece encaminado a que quede el tercer lugar con peor récord que 3 puntos y diferencia neutra. No Por estoy ejemplo, seguro. en el Lo estoy grupo A, viendo y no estoy digo, seguro. acá lo estoy poniendo en pantalla, en el grupo A, Chile va contra Egipto, deseando ganar, y Nueva Zelanda contra Japón.
Los resultados lógicos ahí son que Japón le gane a Nueva Zelanda, que Chile le gane a Egipto, y con eso Nueva Zelanda queda tercero con 3 y menos algo. Entonces, el empate le O bastaría a no, México. porque, Digo, de nuevo, me porque estoy yendo Japón con puede el empatar escenario con más Nueva lógico. Zelanda. No, Sí, porque digo, Japón puede pero empatar con pero es que a Japón solo le basta el empate para ser primero del grupo. claro, simplemente me estoy yendo con el escenario más lógico, ¿no? O sea, Japón, que es el equipo más fuerte del grupo, debería ganar. Insisto, es solamente una hipótesis. El siguiente grupo, por ejemplo, tienes a Panamá y Corea del Sur que se enfrentan entre sí en el último juego. Lo que México quiere en este grupo es que empaten entre sí. Y ahí sí ya, quedan ambos con 2 y nos bastaría el empate para quedar por encima de uno de ellos. Y en el grupo D, que también estoy poniendo en pantalla, de algún modo Cuba le secó el empate a Italia, no puedo creerlo. La última Porque jornada expulsaron a un es, italiano antes del sí, medio tiempo. la última jornada es Cuba-Australia. Entonces, ahí lo mismo, ¿no? O sea, si hay empates en el Cuba-Australia y el Panamá contra Corea, a México le basta de empate para calificar. No, son escenarios posibles. Todavía faltará ver No, lo de que hecho, pasa. si eso pasa, a México le basta con perder por un gol para calificar. Ujú, incluso, exactamente. Digo, ya sabremos el resultado del Panamá-Corea antes del Juego de México. No sabremos aún el del Cuba-Australia, que se juega después. Y ya los otros grupos, pues apenas llevan un partido. Es mucho especular. Dios, uno supondrá que Nueva Caledonia va a quedar con 0 puntos. Entonces, de algún modo Sudáfrica les meterá 5-0 y mejorará su diferencia. Entonces, ese grupo no es muy positivo para nosotros. Y el grupo de Colombia, Noruega, Arabia Saudí y Nigeria, pues hay que esperar a ver cómo se desarrolla hoy, ¿no? De momento, los Nigeria se va a resultados, recuperar sí, en ese o sea, grupo. lo que le conviene a México de momento es eso, ¿no? Que empaten Corea y Panamá, y que empaten Cuba y Australia, y eso nos daría mucho margen de maniobra a reserva de lo que pase hoy en el grupo, en los grupos D, ¿qué es? No, F, E y F. E y F. Sí, digo, ya Sí aquí que, por por ejemplo, ejemplo, hay un partido importante en el F, que es que hay un partido Colombia-Noruega. importante en el F que es Nigeria y Arabia Saudita, que si Ah, también, empata, si llegaran a empatar, ahí sería muy positivo para México de verdad, ¿no? El exacto. empate entre esos dos. En fin, creo que no vale mucho más la pena especular. México con un punto lo tiene bastante encaminado, con el triunfo lo tiene absolutamente encaminado, con la enorme ventaja de que Marruecos saldrá con suplentes. O sea, está realmente en nuestras manos el poder avanzar. Y si quedamos segundos, pues nos tocaría en principio o Chile, que a pesar de ser local no parece tener un muy buen equipo, o Australia, no es Australia, es Egipto, no, es Egipto, Nueva Zelanda. O o sea, Egipto, o Egipto o Nueva Zelanda, que también tiene buena pinta, ¿no? sí, o sea, y en este momento, pues la lógica es que Chile al menos le saque el empate a Egipto o que le gane y con eso sea segundo de grupo. Entonces, sí, para México en este momento parece una opción muy factible, siempre y cuando se le gane a, ¿cómo se llama? A Marruecos, ir contra Chile el 7 de octubre en Valparaíso en octavos de final. Si quedara tercero, como ya mencionamos, hay un par de combinaciones. Básicamente puede ser ir contra Japón, que sería el ganador del grupo A, o ir contra el ganador del grupo B, que sería Ucrania o ¿quién es el otro? O Paraguay. Pero Entonces, está muy cerrado ese grupo. De hecho, todavía cualquiera puede ganarlo no, en no, los no, hechos, no, ya, pero ya no. Ucrania y Paraguay tienen 4 puntos. No, por eso ya Ah, no, solamente porque pueden Ucrania ser y ellos. Paraguay juegan entre ellos, ¿no? Si juegan entre sí. Claro, sí, es Digo, cierto. no he visto nada de ese grupo, entonces, digo, y además Ucrania ganó el Mundial Sub-20 hace apenas, que son 2 ediciones, entonces no descartemos que tengan un buen plantel en este momento también. Paraguay, Panamá y Corea del Sur, sobre todo Paraguay, que sea el posible, pues no sabemos que tengan en este momento grandes estrellas en potencia, ¿no? A ver, sí, Ucrania puede que tenga un buen plantel, pero acaba de empatar con Panamá. O sea, tampoco es que sea un equipazo loco que estuviera goleando a todo el mundo, no, se empató Sí, con Panamá. y le ganó a Corea 2-1. Entonces, por ese lado, el escenario de ser terceros nos podría resultar. Creo que en este momento Martín me pediría que haga una pausa, así que pausa. Ah, bueno, me pidió, no, o sea, me dice que sigue, pero sí puso en mute su micrófono, así que sigo en lo que él revisa lo suyo. No, ya Pues les está, digo, era Jordi. Ya, adelante. ah, ok, perfecto. Pues nada, ahí están los escenarios. Mañana ya sabremos cómo quedan los partidos del grupo E y F, entonces podremos avanzar un poquito más, pero a fin de cuentas, lo que a México le importa es ganarle a Marruecos
el sábado y ya con eso tener su calificación asegurada y saber que va a jugar, pues, contra Chile probablemente en Valparaíso el próximo 7 de octubre, que ese día que es, ¿martes? Sería martes, o sea que sí, descanso Es realmente mínimo, o sea, sería partidos cada 3 días nada. hasta esa ronda, y ya para cuartos de final, un descanso un poquito mayor. O sea, por ese lado, será una desventaja porque Chile llegaría con un día más de descanso que México, y en el caso de que nos toque jugar, o sea, el único escenario en el cual descansa México un poquito más sería quedar terceros y que nos toque Japón el día 8. Y Que mejor ten no jugar contra Japón, ¿no? Que parece un equipo más sólido que cualquiera de los otros. Recordemos que ya hemos jugado mucho contra Japón también en y además, ojo, ese mucho contra ellos sin Gilberto Mora. sin Gilberto Mora. Pero bueno, regreso a la canchita para que platiquemos ya de algunos jugadores y de Arce, que querías comentar algo. Sí, bueno, primero, ya me dijeron por qué Elías Montiel no anda como lo estamos acostumbrados. Trae una lesión de pubitis y lo están cuidando muchísimo para que pueda llegar a los partidos. O sea, no está 100%. Ya. Me sorprendió que pudiera completar los 90 minutos de los dos juegos, dadas las circunstancias, pero, pero sí no ha sido el Elías al que estamos acostumbrados, no ha pesado realmente el medio campo. De hecho, a mí no me gustó nada el medio campo el día de ayer. El que mejor jugó para mí fue Garza, pero en buena medida porque en su rol de mediocampista defensivo, pues recuperó un montón de balones ya en el último momento, porque los españoles tenían más control, pero no se vieron bien pero estaba viendo los 7 duelos ganados Sí. de César Garza, pero no se vieron bien ni Elías ni Obed para mí, realmente. Eso en primer lugar. Y después, a mí me parece que el sistema, o sea, México le apostó completamente a un sistema, que es Ujú. ese 3-6-1, 3-5-2 con el que he estado jugando, ¿no? Al punto de que no llevó laterales reales. O sea, el único lateral real es Bustos y lo ponen de central para jugar con una defensa central un poco más defensiva. Por eso ha estado sacando a Pachuca, ¿no? Para poner a Bustos ahí, que es un lateral más real. Everardo López también puede jugar de lateral izquierdo, que es el que está jugando de central por izquierda, pero es, digamos, si pones una línea de 4 con eso, es una línea de 4 muy defensiva, ¿no? No tienes lo que hace Javier Aguirre, que es tener un lateral más ofensivo y otro más defensivo. Porque los jugadores que están jugando de carrileros son todos mediocampistas ofensivos. O sea, tanto Alexei Domínguez como a Mauri Morales, como el Chicha Sánchez, como Camberos, que entró de cambio, son realmente en sus clubes juegan todos de extremos o de mediocampistas ofensivos. Y entonces, pues eso obviamente pone mucho peso a los tres centrales y a César Garza en tratar de recuperar balones en el último momento para que no nos apedreen el rancho. Y contra España, la verdad es que en los dos partidos han cumplido, porque los goles han sido pues prácticamente o disparos de media distancia o jugadas a balón parado. No han sido realmente, digo, el penal es a balón parado, pero es un contragolpe, pero no es una acción de juego, ¿no? Pero hemos estado muy cerca de que nos anoten varias veces en acciones de juego. Y me parece que no es una manera de vivir esa, ¿no? O Ujú. sea, si tú tienes el control del balón, todo bien, pero si te encuentras a un equipo como este o como Brasil, ¿no? Que Brasil más físico, pero menos técnico que este equipo español, que la verdad nos quitó la pelota. ¿Te acuerdas que decíamos, ¿no? Antes del partido que el, el partido contra España iba a ser mejor quien pudiera aplicar mejor el mismo estilo de juego que tenían los dos. Y claramente fue España, o sea, Ujú. claramente fueron ellos, ¿no? Nos salvamos y al final de cuentas terminó 2-2, pero si jugamos contra un equipo que nos quita el balón, o sea, que quiere el balón y que lo hace mejor que nosotros, va a pasar lo de este partido y nadie nos garantiza que vayamos a tener la misma suerte. Sí, digo, en parte pensando que sí iba a ser España quien iba a ganar la batalla por la pelota y por dominar el partido, yo insistía en el tema de que jugara Iker Fimbres, que la bronca era, okey, ¿por quién lo metes, no? Con lo que me dices nos dices, ¿no? De Elías Montiel, quizá pensando en que tampoco ha podido aportar muchísimo, más allá de que le califica bien Sofascore porque le acredita la asistencia, bueno, le da la asistencia a él, a Gilberto Mora en el segundo gol, entonces eso sube su puntaje, pero sí, su desempeño general no ha sido para nada destacado. Pues a lo mejor contra Marruecos, quizá convenga más tener a un jugador al 100%, también que te dé un poco más,
en cuestión física, en tema de tener una defensa segura, porque ya sabes que en este partido el empate te puede valer, entonces sé un poquito más seguro en defensa de lo que ha sido hasta ahora, que ha sido 4 goles, y a Montiel, pues cuídalo pensando en que sí llegarás a más adelante, ¿no? O sea, si no está al 100, no vale la pena, ya que viste que en 2 partidos no te puede forzar suficiente, que estés forzando que juegue los 90 minutos. Sí, lo que pasa es que Montiel te da otras cosas también, ¿no? Es un jugador más completo que Fimbres, está claro. Eh, es el líder del equipo, el capitán, es quien organiza ese medio campo. Entonces yo creo que por eso han preferido ponerlo a él. Yo, o sea, me parece que Montiel y Obed estuvieron igualmente mal el partido pasado. Sí. Entonces yo hubiera sacado a Montiel por la cuestión de la lesión, pero bueno, a final de cuentas, el cambio de Obed sí funcionó, o sea, sale Obed y entra Padilla, y la verdad es que entra mejor Padilla, y sobre todo el cambio de Camberos, ¿no? Que no sé cuánto le pone de calificación, 6.6. Para mí me parece que Camberos fue un jugador que puso peligro cada vez que tocó el balón, ¿no? Medio atrabancado a veces, hizo un par de jugadas como las que veíamos en Chivas el año pasado, todavía no está a ese nivel, pero sí fue un futbolista que tuvo peso, ¿no? Y que además logró mantener peligro en ese lado que se había ido difuminando por el cansancio de Alexei, ¿no? Que ha dado 2 muy buenos partidos, pero que claramente ya no estaba físicamente para poder competir, ¿no? Me parece que Camberos fue un muy buen cambio y que Padilla también, ¿no? Eso a final de cuentas equilibró el partido, porque ya desde esos cambios México ya no sufría como sufría antes. Le cae el gol por pues una tontería táctica, ¿no? O sea, no sé si fue táctico, pero yo creo que sí, porque te digo que ya 2 o 3 veces antes nos habían agarrado a la contra igual, nada más que regresos de último minuto de alguno había logrado que no llegara el peligro, ¿no? Esta vez no pasó porque fue hasta ridículo el asunto. Sí, y bueno, tú le das crédito a Yael Padilla, a Hugo Camberos, Sofascore dice, no, el bueno fue el Chicha Sánchez, a quien le da una mejor calificación. Viendo los números, merecida. Yo, quizá por ser tan chaparrito, no lo noté tanto en el juego, pero sí, sus estadísticas del juego son definitivamente buenas y también contribuyó con su entrada al medio tiempo a equilibrar las cosas ante una España que en la primera mitad sí había sido bastante mejor que nosotros. Pero yo creo que el peor momento de México son los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Ahí nos ponen un paseo monumental. Ahí ya México de plano no podía salir de su área. Y es cuando hace los otros 2 cambios, a Arce, Arce. Eduardo Arce, Arce, ¿sí? sí. Es, Es que digo, es, que el equipo mejora. digamos que ya que entraron 2 dijo Chicha: "Okey, ya puedo brillar", y empezó a lucir. Digo, a lo mejor sí sus números se Es se ven posible. se ven mejor por lo que hizo una vez que también estaban en el campo Camberos y Padilla, pero sí, bueno, así como lo criticamos bastante en el primer juego, que creo yo fue de lo peorcito, o el peor definitivamente del equipo mexicano, en esta segunda participación, el Chicha tiene una buena segunda mitad, veo ahí, ¿no?, que tiene más toques de balón que, bueno, por más minutos, ¿no?, que Padilla y Camberos, también tiene más regates, tiene pases clave, tiene también por ahí menos posiciones perdidas, con todo y que jugó más tiempo. Fue una buena actuación del jugador de Tigres. No quiere decir que queramos que lo pongan a titular, simplemente que qué bueno que lo hizo mejor esta vez. Sí, vamos a ver quién juega ahí, ¿no? Porque ese es el problema. Es un carrilero fake, ¿no? Como todos los carrileros, o Sí. sea, ninguno es carrilero realmente. A Mauri realmente no se ve bien porque pues, tampoco es su posición, ¿no? O sea, y Alexei se vio mejor por izquierda que cualquiera de los otros, pero también puede jugar por derecha. Entonces, creo que ahí va a ser una buena ensalada. No quiero adentrarme muchísimo en posibilidades tácticas porque todavía tenemos el programa de mañana y si lo hago Claro. ahora nos vamos a gastar 15 minutos en hablar de esto que podemos usar para mañana, que pues es otra vez previa al Liga MX y digo, todo bien, lo haremos, pero también a veces da un poco de flojera cuando se está jugando un torneo tan importante como este, clavarnos en el Mazatlán contra Juárez, ¿no? Pobre Exacto, Juárez, no, Juárez sí, anda no, bien, Mazatlán contra Puebla. sí, que además recuerda que en Juárez está Diego Ochoa, que es nuestro nuevo, prospecto para la defensa mexicana, e irse a Europa y hacerlo muy bien. Pero que pertenece a Chivas, maldita sea. Bueno, no, pero No, yo bien creo que ya se vendió, ¿eh? Tío, no, y en todo caso, bien respondía ayer vi un tuit que decía alguien, ¿no?, de que: "Por favor, protege, señor, a Gilberto Mora de las Chivas", y se enojó un fan, se enojó un Gonzalo, pero con razón también le pone la canchita de ahí.
hemos exportado un equipo completo a Europa. No hay equipos, aparte del Guadalajara, que puedan decir eso en el fútbol mexicano. Es verdad, es verdad. Y sobre Diego Ochoa, qué buen jugador. O sea, a mí yo no lo tenía así visto, los partidos que yo había visto no sé si estuvo en Toulon, yo me imagino que sí, porque fue prácticamente este mismo equipo sin los tres del medio, ¿no? Sí, sí Eh, estaba. sí estaba, pero no me había parecido. Eh, en Juárez tampoco ha figurado muchísimo, ha jugado 4 partidos, todos entrando de cambio, pero en este mundial se ha visto, guardando toda proporción, ¿no? Como Rafa Márquez, ¿no? Un jugador de ese estilo, elegante, con buen pie, bien yendo por arriba, es incluso más alto, mide 1,89, lo que no es normal en el fútbol mexicano. Hay una jugada muy buena que pasaba en el resumen, en la que un español ya se enfilaba y él llega, le hace el cruce en el último momento y además se gana la falta, ¿no? Que eso es algo que en lo que era experto Rafa, muchas veces esas faltas no eran, o sea, Rafa se dejaba caer arteramente, pero los árbitros siempre caían. Y creo que es algo pues muy positivo y que te muestra un buen proceso mental. Ojalá que Marini le dé un buen proceso en Juárez, que lo ponga a jugar un poco más, porque además volver del Mundial seguro le va a dar más cartel, obviamente, Sí. si es que México logra avanzar y incluso a la segunda ronda, ya con avanzar a la segunda ronda, y si se gana un partido en segunda ronda, ya los jugadores van a regresar como con la satisfacción del deber cumplido. Ni hablar de si llegan a semifinales o así, ¿no? Pero creo que eso te da otro estatus, ¿no? O sea, si llegas después de un buen mundial, te permite jugar más y además habiendo demostrado. Y creo que ese puede ser el caso de Ochoa. Pachuca ya jugaba, así que no es tan importante. El caso de Alexei, que estaba siendo titular en Pachuca hasta que volvió Usama Idrisi, bueno, creo que va a volver a pelear por esa titularidad porque ha dado un muy buen mundial. Y lo de Gil es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día los signos de cero se siguen acumulando, los signos de dólar en los ojos de Jorge Hank son cada vez más grandes y a mí me parece que ya, o sea, puede fichar, no irse al equipo cuando cumpla 17 y que eso va a pasar en un mes. Ajá. Entonces, yo no dudo que algún club haga una oferta bastante bestia, pero anticipando que hay que hacerla antes del mundial, porque si la haces después del mundial te puede salir todavía peor, ¿no? Sí. Entonces, puede ser, puede que pase. Sí, aparte, y yo creo que no va a ser un club, van a ser varios los Varios. que ya empiecen a ofertar por él. Sabemos más allá de todos los rumores que se han filtrado y que saquen de repente, sí, le preguntaron a la representante si el Madrid estaría interesado. No recuerdo cuál fue el verbo que utilizaron, y la de repente solamente lo repitió, de bueno, sí, el Madrid estaría involucrado o algo así en los que miren. Pero el simple hecho de que tenga la gente que tiene, que es Rafaela Pimenta, te hace saber que ella ya está en este momento también operando para ver en qué equipo importante lo puede colocar. Ya habrá tiempo la semana que viene, yo creo, para debatir un poco más sobre su futuro. Bueno, esperemos que sea dentro de 2 semanas o 3. O sea, entre más tiempo haya que esperar para debatir, mejor. Por lo pronto, pues sí, ¿no? El mundial que está dando, creo que está no solo cumpliendo, sino rebasando lo que teníamos como expectativas de Gilberto Mora, a sabiendas de que iba a un mundial sub-20 siendo, bueno, 3 años menor que los demás, ¿no? Sí, 3 categorías, o sea, porque tiene 16, pero cumple Cumple 17 17 ya este en año. unas Sí, semanas. no. Sí, absolutamente. O sea, creo que, a ver, esperábamos esto, ¿no? Deseábamos esto. Pero ¿cuántas veces no hemos tenido jugadores que son referentes que llegan al Mundial y no cumplen, ¿no? Pues lo que Ajá. muchas veces hemos hablado de Lainez y Macías en el Mundial que nos tocó a nosotros en Polonia. Em, y lo de Gil ha sabido hacer valer toda la expectativa que se tenía con él, ¿no? Y ahora todo el mundo está feliz y encantado con Gil, que no ha hecho sino, creo, demostrar en un escenario más grande lo que ya había demostrado con selección y con su club, ¿no? Y con lo importante que es el tener las esperanzas de un país sobre los hombros, cargar el peso del equipo sobre los hombros y cumplir, ¿no? Que no Así es es. lo mismo que ser uno más en un mediocampo con Marcel, con Edson Álvarez, con Raúl Jiménez en punta, con Alexis Vega de un lado, con Gallardo, con Johan. O sea, eres el chavito nuevo que juega bien, pero eres solamente una promesa más, ¿no? En este caso, tienes 16 años, todos los demás tienen 19 o 20
y el peso del país está sobre tus hombros. Y ahí es, o nadas o te hundes, ¿no? Y a final de cuentas, Gil está nadando de crawl, ¿no? Tranquilamente. Sí, tío, y no son y lo que más nos gusta es que no es únicamente el público mexicano el que está, vuelto loco con él, sino que realmente sí está generando atención de brasileños el día del partido contra ellos, de la prensa internacional, de las cuentas de scouting en general que siguen, a los futbolistas jóvenes, también está llamando mucha atención. Y sí, esperemos que ya, insisto, ¿no? Que tengamos que esperar por lo menos 2 semanas para poder debatir su futuro, ya una vez que acabe el mundial, para México al menos. Pero por lo pronto sí, lo que nos ha dado ha sido espectacular. Y además, sabíamos que era un grupo de la muerte, con rivales realmente duros, a tal grado que el que uno podía pensar era el rival menos fuerte, ya está como líder, y serán Brasil y España quienes tengan que pelear cuál de los dos queda fuera en este torneo. Y México sigue vivo, pues en gran medida por él, ¿no? Más allá de que sí, otros jugadores han aportado muchísimo. Diego Ochoa creo que es probablemente el al que más podemos destacar, pero que Gilberto esté cumpliendo y superando expectativas para nosotros es, pues, maravilloso. Nos permite ilusionarnos, sí, por favor, manteniendo la mesura de que, okey, esto no garantiza que se va a convertir en un crack mundial. De aquí a que pueda irse a Europa tan solo, pues tiene que pasar un año, bueno, año y medio, tendría que esperar hasta enero del 27, y muchas cosas pueden pasar en el camino, que esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero por lo pronto, la imagen que está dejando es la que hubiéramos querido. Sí, absolutamente, ¿no? Y ojalá que eso se transforme en, pues, en una buena contratación, en un buen club, en el momento que corresponda, que no se nos lesione, que no lo llamen las tentaciones. Yo se lo voy a decir a Gil por experiencia. Después de los 30, uno puede echar desmadre mucho mejor, lo tiene mucho más claro, no te pierdes. Y además, lo que bien decía Ramón Raya, que es verdad, que es, que él cuenta siempre esta anécdota de que se encontraba a los Villa, Lara, Cuauhtémoc, Terrazas en el antro cuando todavía eran juveniles y les decía, no sean pendejos, dedíquense a jugar, sean figuras de primera división, porque las mejores viejas se van con las figuras, no con los juveniles. Otro motivo para que se aguante un ratito antes de entrarle a la vida de la fiesta y las relaciones. Pero bueno, creo que ya de la selección por ahora podemos parar. Además, Nada de Huescas. ya es un episodio, no ha salido nada de Huesca, simplemente, bueno, mencionaron, ayer sufre una lesión importante en el partido de Champions del Copenhague ante el Karabakh. Ya no habrá tiempo tampoco de hablar de la Champions porque ya llevamos 50 y pico minutos, pero bueno, van Mañana. apenas 2 jornadas, lo podemos dejar para la jornada 3 o 4. Ya sabemos que lo realmente bueno en la Champions arranca en la fecha 5 o 6 de las 8 que tiene la fase de liga. ¿Mañana no quieres hablar nada de Champions? Yo tengo un Pero comentario. podríamos. Bueno, Tengo un comentario, podríamos. lo podemos dar hoy. Vamos a hacerlo A hoy. ver, venga. El PSG fue a ganar al Barcelona 2-1 en Barcelona con un montón de suplentes, o sea, al Barcelona, al Barça, con un montón de suplentes y con un jugador de 19 como centro delantero y un jugador de 17 como extremo derecho. La concha de la lora. Ese Paris Saint-Germain, son los que tú mencionas, porque yo no vi el partido, ¿son franceses? Son franceses los dos. Maldita sea. No, bueno, No, menos mal que no están en el sub-20, o sea, que no calificaron, en parte porque seguramente ya no los usan en las categorías. Ah, no, sí están, ¿no? Perdón, ellos no están, me refiero, el de la selección sí, ¿o no? no Ya me porque el perdí. PSG no deja ir jugadores. O sea, es, Sí, es su política de no dejar ir jugadores. Pero es insólito. O sea, Mayulo y Mbaye, los dos 17 y 19. Y después madre tienen un mía. ucraniano de 23, a Sabarny, que fue, según SofaScore, el mejor jugador del partido, un central. ¿Cómo Sí, puede ser eso? ¿Cómo le hacen? Porque además, antes era Messi, Neymar, o sea, puras estrellas, pero se ve que tienen una inteligencia deportiva brutal sí. que está llevándose a todos los mejores jugadores franceses y a un montón de buenos juveniles de otros lados, como Pacho de un país que no existe, o Sabarny, el ucraniano, Nuno Méndez en su momento cuando llegó de Portugal, y van y le ganan al Barça, que tuvo, el Barça arrancó con Chesney, Cubarsí, Eric García, Koundé, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Ferran, y aún así va el Paris Saint-Germain y le gana de visitante, no puede ser. Madre mía. Sí, no, y
Y mientras en el Mundial Sub-20 acaban enviando, como hicieron con los Olímpicos, al equipo COD, que apenas le puede ganar 2-1 a Sudáfrica en el primer partido, y que lamentablemente no hay cruce potencial con ellos en las próximas rondas. Capaz si nos Así, ganan igual. podría ser. Ese Aunque es el bueno, problema. vamos a ver cómo lo hacen hoy contra Estados Unidos, que viene de la goleada con Nueva Caledonia. Pero bueno, sí, una cosa de locos lo del país animal. Claramente ese era su plan maestro. Vamos a distraer a todos, haciéndoles creer que nuestra visión es simplemente gastar millones en los Mbappé, Messi, Neymar y cualquier figura que se deje, mientras construimos toda la estructura de inteligencia deportiva, de fuerzas básicas, de formación de jugadores, y llegado el momento, va a ser esto una Masía 2. Una locura. Una Masía, pero además con puros franceses de 2 metros. En fin. Es la Mesía. Sí, exacto. Pues muy Ahí bien. Creo ahí que está. ya podemos despedir. Ya que he logrado que Martín rompa la resistencia a las dad jokes, porque esta fue una clara que él le podrá repetir después a su hijo Max, pues ahí está. Vamos a cerrar y regresamos mañana para platicar. Déjame quito la cancha de aquí. Para platicar, pues sí, de lo de Huescas. Esperemos que ya tengamos más información. Hoy no queremos especular hasta no tener por lo menos el reporte médico. Y quizá un poquito de Champions, un poquito de cómo está el escenario sub-20. Y sí, algo de previa de la Liga MX, a menos que en el camino nos encontremos con otro directivo que quiera venir a platicar, como hizo la semana pasada Dante Elizalde, que si no lo han hecho, ahí tienen los que no están en Patreon otra razón por la cual vale la pena suscribirse. Esa entrevista quedó muy buena y vale la pena que más gente la escuche. Si alguien conoce a Gilberto Mora Papá y lo quiere contactar con nosotros, También. nosotros estaríamos encantados en tenerlo. Es solo una sugerencia. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Pod. En Telegram estamos como Desde el Podcast y mañana estamos en Patreon, patreon.com/Desde el Bar POD. Chao.